Buenas tardes. Somos Elías Hoyo y Guillermina Trevisan, y les damos la bienvenida a Disidentes, el ciclo de conversatorios que nace del trabajo conjunto entre el periódico Pausa, la revista Crisis, la Asociación de Prensa de Santa Fe y la carrera de Comunicación Social del Instituto 12 Gastón Gori. Disidentes surge desde el lugar de proponer pensar el periodismo desde aquellas prácticas, experiencias, lenguajes y miradas que se animan a correrse de los lugares establecidos. Acá, la disidencia no se entiende solo en términos políticos, sino fundamentalmente como una actitud profesional, intelectual y creativa frente a las formas dominantes de producir comunicación. La formación de periodistas y comunicadores hoy requiere mucho más que aprender técnicas de producción informativa. Vivimos un escenario comunicacional atravesado por cambios profundos y constantes. Nuevos medios digitales, plataformas, redes sociales, hábitos de las audiencias que cambian todo el tiempo. Los modelos tradicionales de financiamiento se encuentran en crisis y en plena reformulación. A eso se suma la circulación cada vez más acelerada de contenidos, las nuevas narrativas audiovisuales y digitales y una disputa constante por la atención y por la construcción de sentidos. Es en ese contexto que surge este ciclo. El Instituto 12, junto al periódico Pausa y a la revista Crisis, se reúnen en la búsqueda de otras fuentes, de construir nuevas agendas y experimentar con nuevos formatos. Para interrogar las imágenes, desarrollar proyectos periodísticos propios y encontrar nuevas maneras de relacionarse con las audiencias. Por eso, Disidentes propone acercar a los y las estudiantes a periodistas, fotógrafos y fotógrafas, comunicadores y comunicadoras, editores y editoras, investigadores e investigadoras y referentes de medios que hoy desarrollan experiencias significativas dentro del campo de la comunicación contemporánea. Estos conversatorios son una oportunidad enorme de vincular la formación académica con experiencias concretas del ejercicio profesional. Por eso, decimos que Disidentes no es solamente un ciclo de conferencias, es una experiencia pedagógica, integrada a la formación de quienes hoy se están construyendo como futuras y futuros comunicadores y periodistas. Y en cada encuentro tratamos de poner en juego preguntas que atraviesan la profesión. ¿Cómo se construye una agenda periodística? ¿Qué historias merecen ser contadas? ¿Cómo se investiga una historia? ¿Cómo se construye una mirada propia? ¿Qué lugar ocupa la fotografía en la producción de sentido? ¿Cómo se edita? Estas son algunas de las preguntas que nos van a acompañar hoy y que en cada encuentro buscan combinar reflexión conceptual, experiencia profesional y práctica periodística concreta. Bienvenidos y muchas gracias por participar. Damos inicio al primer panel de este conversatorio. Soy Valentino Fabracci y me acompaña Juan Pascual, director y periodista del periódico Pausa. El primero de nuestros disertantes es Mario Santucho, sociólogo, escritor y periodista de la revista Crisis. En este medio y colectivo editorial es editor e integrante del equipo de investigación política. Desde su papel dentro de la revista, impulsa debates críticos sobre el campo popular, el rol de la izquierda y las transformaciones del capitalismo contemporáneo. Bienvenido, Mario. Gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, por toda esta cantidad de gente que vino, muchas gracias por participar, es un gustazo para nosotros, nosotres, venir a Santa Fe, le agradecemos muchísimo a la gente acá del Instituto Superior 12 y a los compañeros de Pausa, con los cuales estamos haciendo una primera experiencia de articulación que para nosotros es muy importante, la verdad. Ojalá que este sea el inicio entonces de una amistad política y periodística, porque nos interesa muchísimo articularnos con medios como los nuestros, tanto Crisis como Pausa, que vienen buscando, bueno, cómo persistir en una comunicación crítica, un aporte al debate contemporáneo. Bueno, largo entonces, ¿no? Dale. Como decía el compañero que me presentaba, yo soy uno de los editores de la revista Crisis, que acá trajimos el último número. Acá trajimos varios ejemplares, si les interesa la pueden llevar después. Y trajimos en el último número, hay, bueno, varias cosas para ver.
Una etapa que ahora voy a comentar un poquito, después Jazmín, que es la editora de fotos de la revista, va a profundizar un poco. Y yo quería comentarles sobre todo un artículo que publicamos de escritura colectiva, lo escribimos desde el colectivo editorial, que se llama 3 instrucciones para armar una revista política, ¿no? Y un poco es el intento de sistematizar. Nosotros lanzamos esta experiencia en el año 2010 y al cumplir 15 años el año pasado decidimos por primera vez sistematizar un poco los procedimientos que veníamos teniendo, la forma de hacer la revista. Hicimos un taller durante 4 jornadas ahí en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde nosotros trabajamos. Y fue bien interesante, la verdad, porque nos permitió a nosotros mismos, un taller de autoformación le llamamos nosotros, nos permitió ponerle palabras, ponerle ideas, conceptos a lo que veníamos haciendo en 15 años de experiencia. Entre otras cosas, quería comentar que mucha gente de diferentes lugares del país nos comentó, nos pidió por ahí hacerla virtual, ese taller, porque, bueno, obviamente nosotros primero tratamos de hacerlo presencial y solamente pudo venir la gente de Buenos Aires. Así que decidimos lanzar un taller que se llama cómo hacer una revista política hoy, que va a estar a partir de septiembre. Y está abierta las inscripciones, así que si les interesa se pueden anotar y ahí en nuestras redes sociales buscar la información al respecto. En este artículo, básicamente lo que hicimos fue resumir lo más posible el contenido de la primera jornada de ese taller. Y yo a su vez lo voy a resumir en el poco tiempo que tenemos ahora para intervenir. Son 3 instrucciones para una revista política. El punto de partida es que nosotros pensamos que una revista no es política porque hable de política o porque se ocupe de la política. No es política por el tema, por el objeto de su hacer, digamos, sino que es política por los procedimientos que utiliza, por la forma misma de hacer. En la forma misma de hacer las cosas, de hacer periodismo, de hacer comunicación, hay la posibilidad de politizar esa práctica, ¿no? De pensar y de politizar y de hacerlo de una manera crítica, el propio modo de ejercer el periodismo. Y no solo el enunciado o el contenido de lo que se produce. Ese es el punto de partida. La primera instrucción que nosotros pensamos dice así, tiene un título que es "Lo colectivo vence al tiempo", ¿no? Remite a una famosa frase que es "La organización vence al tiempo". En este caso nosotros decimos "Lo colectivo vence al tiempo". Y es básicamente la idea de que una revista política es la construcción de un punto de vista colectivo. Ese es el primer punto que parece básico o esencial, pero que es prácticamente el 90% del trabajo, yo diría. Y no es menor porque se trata de precisamente ir más allá de la figura individual, ¿no? De la perspectiva individual. Haciendo práctico, haciendo carne, algo que es muy obvio, pero que cuesta en una sociedad, sobre todo como la actual, llevarlo adelante, que es que si nos juntamos somos más fuertes, ¿no? En la unidad está la fuerza, si somos muchos podemos más. Todo esto, bueno, efectivamente, hacer una revista política es construir un punto de vista colectivo. Y lo colectivo no es simplemente juntarse entre varios individuos con intereses comunes para hacer algo. Para nosotros, lo que venimos viendo, lo que venimos experimentando es que lo colectivo en realidad supone, en cierto modo, poner entre paréntesis lo individual, ¿no? Para que emerja algo que es lo colectivo, que no es simplemente la sumatoria de los individuos. Es un sujeto nuevo, que es lo colectivo, que es el pensamiento colectivo, que es el punto de vista colectivo. Esto, para nosotros es bien importante, eso diferencia lo colectivo de lo grupal, por ejemplo, ¿no? Lo grupal obviamente es importante, es cómo nos organizamos, es una cantidad, pero lo colectivo es algo en sí mismo subjetivo, ¿no? Es un sujeto nuevo que surge y que te hace ver de otra manera, te hace desplazarte de tu propio punto de vista. Tampoco es una negociación de puntos de vista distintos, ¿no? Sino que es una figura nueva que se logra si se construye permanente. Además, lo colectivo no existe de por sí. Por eso también es diferente que el grupo. Todo el tiempo emerge, todo el tiempo hay que hacer el trabajo de que surja. Bueno, y lo colectivo para nosotros tiene, en nuestra experiencia, eso no necesariamente tiene que ser así para todos, por supuesto, cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Nosotros, esta es nuestra experiencia singular. Lo colectivo, en ese sentido, tiene dos reglas muy básicas. Una es la autonomía
y la otra es la horizontalidad, ¿no? Eso para nosotros configura un tipo de trabajo colectivo que es heterogéneo, diferente a lo que se propone habitualmente, ¿no? en el status quo, ¿no? O sea, eh, la forma tradicional de hacer las cosas es o la empresa, ¿no? O lo estatal, o bueno, para nosotros politizar una experiencia comunicacional, tener una experiencia política en el plano del periodismo, implica de alguna manera fundar otra manera de hacer las cosas. Por eso, esta idea de lo colectivo y estas reglas básicas de autonomía y horizontalidad son bastante importantes. La autonomía es todo un tema, no lo voy a desarrollar porque se me iría el tiempo, pero sobre todo, obviamente la autonomía es la capacidad de pensar con cabeza propia, ¿no? En serio. Sin determinaciones externas que sean las que de alguna manera organicen la práctica periodística. Fundar una experiencia soberana, ¿no? En la cual se pueda pensar con cabeza propia hasta el fondo, ¿no? Sin determinaciones externas. Obviamente con condicionamientos porque formamos parte de un sistema complejo de poderes y demás, pero en última instancia guardar la capacidad de decisión para el propio colectivo. Si no es muy difícil, la verdad, sostener una experiencia en ese sentido colectiva. Y se juega fundamentalmente, esto no lo voy a comentar, en el artículo está bastante desarrollado, en la relación con el financiamiento de una experiencia como la periodística, como las nuestras, ¿no? Ahí hay tres grandes formas de financiamiento, nosotros lo explicamos ahí en el artículo de Crisis en particular. Uno es la publicidad privada, que ahora cada vez más, creo que en la mayoría, por lo menos en nuestras experiencias, está siendo reemplazada por la cooperación internacional, ¿no? Financiamiento externo, lo que se puede llamar. El segundo es los apoyos de las instituciones estatales, que en nuestro caso son de diferentes gobiernos, incluso de diferentes ideologías. Y el tercer punto y el más importante para nosotros es el de la propia participación de los lectoras o las lectoras, ¿no? Los suscriptos, las suscriptas, o sea, la gente que nos lee y que, por lo tanto, apuesta también con financiamiento a la revista. Lo interesante cuando nos pusimos a pensar esto es que la autonomía tiene que ser de las tres formas de financiamiento. Por supuesto que para nosotros la más importante y la que queremos promover y la que ojalá que termine financiando todo el proyecto sea la de quienes nos consumen, nos leen y demás. Pero incluso respecto de nuestros lectores y lectoras, es preciso mantener, para desarrollar una práctica bien interesante, autonomía. Vieron que hoy uno de los principales problemas en general de la comunicación es la conformación de burbujas, ¿no? Y esto pasa mucho, que se hace difícil para una experiencia periodística experimentar en serio, ir más allá de lo esperable, porque incluso la propia audiencia te empieza a penalizar, ¿no? No, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, esto es interesante. Por supuesto, la relación de autonomía no es una relación de plena independencia. Es compleja, es un sistema de negociaciones y de tensiones, pero esto para nosotros es bien importante. Y después la horizontalidad, tampoco la voy a explicar demasiado, no es muy difícil de explicar, significa apuesta real a lo colectivo, ¿no? Tratar de que no haya jerarquías cristalizadas. Obviamente hay liderazgos, obviamente hay responsabilidades, obviamente hay tareas de coordinación muy específicas, pero la decisión, el pensamiento, la elaboración, en general apostamos mucho a que sea colectivo, básicamente porque si está en juego un pensamiento colectivo es más potente que lo que pueda hacer cada uno, y si hay gente que lo único que hace es obedecer las cosas que alguien dice, por supuesto que la práctica va a ser mucho más pobre, ¿no? Entonces apostamos a que todo el grupo, digamos, pueda estar aportando lo más posible y por lo tanto que sea una experiencia más rica. Segundo punto, segunda instrucción, la comunidad es el mensaje. Este también es una alusión a otra frase conocida que es, ¿cómo era? El medio es el mensaje. Muy bien. En este caso, la comunidad es el mensaje. Acá nuestra idea es básicamente que lo colectivo no es el fin, ¿no? Sino que nuestro intento es el de aportar a una comunidad de la que formamos parte, ¿no? Que eso colectivo se desborde en la construcción de una comunidad y de una comunidad que en sí misma la pensamos como política, ¿no? Esa comunidad con lectores, con lectoras, con colaboradores, con colaboradoras, con interlocutores permanentes, con instituciones, con movimientos sociales y efectivamente la construcción de una comunidad política, ¿no? No pensarse como medio simplemente como un mero emisor
¿no? Sino realmente estar alimentado por esa comunidad, verse atravesado por esa comunidad, y tampoco ser un mero replicador de mensajes ya hechos, ¿no? Que es algo que también abunda. El desafío para nosotros es aportar una perspectiva original, singular, o sea, algo diferente, algo que pueda cualificar de otra manera a esa comunidad de la que formamos parte. Nosotros un poco lo pensamos también como producir valor, pero no valor mercantil, ¿no? Sino valor de uso, valor cultural, aportar a esa comunidad de la que formamos parte. Y ahí hay dos grandes dimensiones en las cuales que tratamos de desarrollar. En el artículo voy a comentar solamente una acá. Por un lado, cómo vivimos la temporalidad y por otro lado, cómo vivimos el espacio o la espacialidad, nuestro vínculo con lo territorial, ¿no? Voy a desarrollar la primera. Después, de última, nos metemos con la segunda. Crisis tiene como una particularidad. Quien no conoce, no lo voy a explicar tampoco mucho porque seguía el tiempo, pero es una revista que en realidad surgió en el año 73. Tuvo una primera época entre el 63 y el 76 y fue una experiencia, un producto cultural mítico dirigido por Eduardo Galeano, un gran escritor uruguayo. Y tiene esta particularidad de que es gráfica, ¿no? O sea, gráfica no, es impresa. Sale cada 2 meses. Y este es el corazón del proyecto nuestro. Y a nosotros nos interesa mucho sostener esto, que es un anacronismo. Y entonces nosotros pensamos que ese anacronismo es un gesto de resistencia en sí misma y es fundamental para nosotros que organice el proyecto. ¿Qué significa esto? Que es una revista que sale cada 2 meses, pero nuestra pretensión es muy clara de intervenir en el debate político, en el debate colectivo. No es simplemente hacer un producto virtuoso, bien hecho, boutique, digamos, sino que sea útil para el debate político. Y eso implica crear un lenguaje que permita que algo que sale cada 2 meses no quede viejo al instante. E implica, por lo tanto, resistir esa lógica de lo inmediato, de la fugacidad que nos propone hoy la comunicación, ¿no? Entonces, nos obliga a crear otra manera de contar las cosas, que no es la que nos propone todo el tiempo el modo de circulación de mensajes. Ese anacronismo es como el punto de partida nuestro, pero eso no significa simplemente quedarnos en una cosa nostálgica, ¿no? Por lo tanto, en realidad la apuesta es, partiendo de acá, experimentar diferentes temporalidades. Entonces, obviamente no le hacemos asco a lo digital para nada, tenemos nuestra página web, tenemos redes sociales, estamos también en esa dinámica más de lo inmediato, produciendo mensajes todos los días y tratando de formar parte de esa conversación. Y también tenemos otros productos como el podcast, que sale todas las semanas, que implica otra temporalidad, un newsletter que sale toda la semana. Entonces tenemos como nuestra apuesta como a diferentes temporalidades y pensamos que ahí en ese desafío de las diferentes temporalidades se abre un poco más un campo para la experimentación que todo el tiempo se propone como algo unilineal, ¿no? Este esnovismo de estar todo el tiempo en la última, estar todo el tiempo en la búsqueda de likes y demás, ¿no? Eso implica obviamente un tipo de operación sobre la lógica de lo temporal, la lógica de la memoria. Bueno, ese es un punto que a su vez tiene que ver también con nuestra relación con esa crisis de los 70, ¿no? ¿Qué es hacer una revista como Crisis Hoy y su relación con la crisis de los 70? Bueno, cómo tener una especie de continuidad con esa historicidad que es fundamental no perder y a su vez hacer una conjugación contemporánea, no quedarse meramente en hacer una especie de uso nostálgico de aquel pasado mítico, ¿no? Y el último punto, para ir cerrando, es el tercero, nosotros le llamamos La verdad es revolucionaria, como tercer instrucción para hacer una revista política, y tiene que ver con la vocación también de que en una sociedad como la que vivimos, tan injusta, ¿no? Y tan llena de agravios cotidianos y en donde la precariedad, bueno, cada vez se crece más. La clave de una revista política es desplegar una potencia crítica, ¿no? Incluso rebelde, de descontento, de disconformidad con lo existente. No es fácil sostener eso porque no es tan fácil encontrar dónde apoyarse para las famosas ideas de programas, de ideologías. No, creo que hoy no son el punto de apoyo para pensar en cómo cuestionar este sistema. Pero entonces lo que nosotros estamos desplegando es una idea de investigación que vamos creando
en el propio hacer, a partir de la sensación de que las formas de investigación con las cuales venimos trabajando, la periodística, para empezar a hablar, la académica y demás, no terminan de desarrollar una utilidad política como la que precisamos hoy. Entonces empezamos a crear esta idea de investigación política. Creamos un equipo de investigación política, estamos creando un método propio de trabajo que toma cosas de lo periodístico, que toma cosas de lo académico, que toma cosas de las militancias políticas y demás, pero que trata de generar métodos nuevos, ¿no? Este equipo de investigación política ha desplegado plataformas específicas. Una de ellas es el mapa de la policía, que seguramente habrán escuchado nombrar o no, pero después lo contamos. Es una plataforma ciudadana, una plataforma digital y un organismo de derecho humano nuevo tipo que busca generar un control ciudadano, control social sobre las fuerzas de seguridad, ¿no? Y desarrolla un método que se llama arquitectura forense, que es la reunión masiva de imágenes para reconstruir eventos públicos. Entonces, entre otras cosas, hemos identificado los policías que disparan concretamente contra manifestantes durante las represiones en el Congreso y demás. Pero también hemos desarrollado una plataforma llamada Radar, que es el registro de ataques de la derecha argentina radicalizada, en donde estamos siguiendo a la violencia de ultraderecha, violencia digital, violencia también física y demás, y un mapa del poder económico. Y el objetivo de esto es hacer un aporte en este sentido a la reconstrucción de un movimiento social, de un sujeto político que esté a la altura de este desafío que tenemos hoy, de las batallas que estamos librando y que se vendrán, que consiste en ponerle rostro al poder, ¿no? Ponerle rostro concretamente a los poderes, saber contra quién peleamos. Bueno, esta es una iniciativa que se va desplegando incluso con autonomía de la revista, pero que todo el tiempo está en un diálogo muy productivo y muy virtuoso con la revista, y que nos abre a incluso experiencias de multidisciplinarias, ¿no? Encuentros con los fotógrafos, con los fotoreporteros, con las fotoreporteras, con geógrafos, con arquitectos, con todo tipo de gente que ya no es solamente periodista, en esta construcción de una comunidad política de producción de imágenes, de producción de sonido, y sobre todo de producción de imágenes, de mensajes de enunciados, y sobre todo de recrear o retomar la capacidad de producir verdad histórica. Este es como el punto clave del equipo de investigación política en el mundo de la fake, ¿no? En el mundo en donde parece que cada uno tiene su verdad relativa o cada uno tiene su opinión, y para qué vamos a seguir pensando en la verdad. Bueno, la intención es no. Es posible construir verdad histórica, hay que organizarse, hay que pensar, hay que tener ingenio, hay que crear para reconstruir esa capacidad que siempre tuvimos y que básicamente consiste en combatir contra las mentiras del poder. Porque la dificultad para construir verdad es que hay un poder que construye mentiras todo el tiempo. En Argentina hay una experiencia muy rica en este sentido y la idea es relanzarla con experiencias como estas. No sé si estamos bien de tiempo. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Samira Salomón y junto a mi compañero Juan Pascual vamos a presentar a Jazmín Tesone, licenciada en Ciencias de la Comunicación, fotógrafa, editora y docente. Trabaja como editora fotográfica desde hace 25 años en medios gráficos, libros y publicaciones. Es editora de fotografía de la revista Crisis y colabora regularmente con los contenidos gráficos del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Bueno. Gracias, gracias por la invitación, gracias por venir, es buenísimo que tengamos la sala llena. Bueno, me vino muy bien que Mario cuente un poco cómo es la forma que tenemos de trabajar en la revista y cómo es que pensamos y hacemos esta revista política. Esta charla tiene el nombre de La imagen y la palabra en la era digital, cómo construir verdad en el presente. Acércate más. ¿Se escucha ahí? Y yo le voy a sumar cómo construir sentido en el presente, y un poco el aporte o el intento del aporte hoy es desde nuestra práctica, desde lo que hacemos en la revista. Yo soy editora, parte del colectivo editorial. Realmente cada una y cada uno tiene su rol en la revista, pero es claramente un engranaje colectivo. Y
A mí me toca trabajar en el departamento que tiene que ver con la imagen. Ahí trabajo mucho con Rata Vega, que está acá con nosotros, y con Ezequiel García, que es el editor de ilustraciones, y después estamos trabajando todo el tiempo con nuestros compañeros editores y con quienes escriben los textos, con quienes ilustran las notas. Es realmente un trabajo de articulación. Y entonces, por ahí nos interesaba traer algunos ejemplos y algunos intentos de dar cuenta de qué manera nosotros como construimos sentido y lo que tiene que ver con hacer la revista, que es intentar construir un punto de vista. E intentar construirlo tanto desde los textos como desde las imágenes, tomando algunos riesgos, tratando de diferenciarnos de algunas otras productos o periodísticos o académicos o de ensayo, probando cosas, que es un poco lo que ensayamos número a número, que hay algunas cosas que se van claramente consolidando y otras que, como las tapas, que es un poco lo que quería traer, que es lo que vamos ensayando y probando. Bueno, entonces quiero contar, voy a mostrar algunas tapas de la revista, que es... ¿Cómo? Nosotros, hay algo en relación a la imagen en la revista que la pensamos muchas veces en los productos periodísticos, se la piensa, o se la ha pensado mucho a la imagen, a la fotografía o a la ilustración, justamente como una ilustración o algo subsidiario del texto, como si la foto viene a acompañar lo que dice el texto. Y algo que nosotros intentamos, y creo que damos cuenta en la revista, es que las imágenes son información y abren y construyen sentido. Por supuesto que están en relación al contenido, en la nota, la investigación, pero la idea es que sumen una capa de valor propio, no que estén en un rol subsidiario. Muchas veces incluso hay contenidos de la revista que cuando tenemos que pensar la relación texto-imagen, ¿no?, que para nosotros es muy importante. O sea, está el texto, está la imagen, pero después está lo que se produce en la articulación en esos dos, entre ellos dos, y entonces cuando miramos el número completo, ¿no?, que nosotros hacemos algo que también es bastante de la vieja época de los diarios, que es para ver el número, imprimimos todo lo del PDF, lo ponemos en la pared y ahí podemos ver, bueno, qué pasa con los títulos, qué pasa con la relación entre imágenes y títulos. Y ahí también es donde muchas veces, si un título no funciona bien con la imagen o se pone reiterativo en relación a la construcción de sentido, bueno, eso se cambia. ¿No? Y muchas veces, a veces se cambia un título porque no funciona con la imagen que hay, a veces cambiamos la imagen porque no funciona o con el diseño, pero siempre pensando esto como en relación. Y tal vez el ejemplo más claro es la tapa, ¿no? Entonces, construcción como autónoma de las imágenes por un lado, en autónoma y en relación, pero por otro lado después, en los ejemplos de las tapas, ahí sí, ¿cuáles son las operaciones que nosotros probamos, ¿no? Mario decía que nosotros intentamos producir una intervención, ¿no? Entonces, y que somos un tipo de producto cultural que no responde a una temporalidad, la de la noticia, la de la semana. Es una revista que muchas veces las vemos en la mesa de luz y puede pasar el tiempo y sigue estando vigente, tanto sus textos como sus imágenes. Bien, tienen algo para decirnos que no responde a la inmediatez. Entonces, lo que intentamos es, no nos apoyamos en esa noticia de la semana, pero sí es como si tuviésemos una porosidad de en qué anda cierta sensibilidad y también la pregunta hacia nosotros como colectivo de qué manera queremos intervenir y qué queremos decir. Y después está cómo vamos a hacer esa traducción, primero en general
muchas veces lo pensamos desde la imagen, pero muchas veces aparece una idea, ¿no? Una frase. Y esa frase puede ser conductora, disparadora de búsqueda de imágenes, y muchas otras veces partimos de una imagen que nos parece que puede disparar algo y a partir de ahí entre todos pensamos un título. Como operaciones muchas veces nos gusta también trabajar con algunas frases que están circulando, por ejemplo, todo marcha de acuerdo al plan, o brazo armado, que en su momento, por ejemplo, esta etapa brazo armado que trabaja con la literalidad, porque lo que vemos es un brazo armado, pero lo que hicimos acá fue mezclar, esto salió cerca de, no sé si recuerdan cuando de la agrupación Las Fuerzas del Cielo dijeron, bueno, nosotros somos el brazo armado, y nosotros frente a eso contestamos con una foto de un trabajo de un fotógrafo y artista que trabajó con las piedras del día de la protesta de la reforma previsional durante el gobierno de Macri, ¿no? O también esta frase dicha por un funcionario del gobierno actual, todo marcha acorde al plan, ¿no? Acá también apelar un poco al humor, que muchas veces creemos que desde las imágenes también apelar al humor y apelar a la ficción en tiempos crueles es algo que nos sirve y tal vez nos permita también ver otra cosa. Hay un montón de medios y hay un montón de productos que se ocupan como de la denuncia, ¿no? Y son muy importantes y los necesitamos. Nosotros intentamos hacer otra cosa y es ahí donde tal vez mezclamos y descontextualizamos imágenes y frases, las ponemos en común y tal vez aparece ahí en ese montaje una tercera cosa que produce algún otro sentido o un sentido que es como que vemos que no sé, una etapa como esta nos pasó, nosotros no estábamos muy seguros, pero hizo como mucho sentido, como si tocara alguna fibra, y lo mismo nos pasó, y es de la que quiero hablar, de este número, que están las imágenes ahí. Esta fue nuestra etapa que salimos junto con, cuando fue el aniversario de los 50 años del golpe. Crisis no suele, un poco esto que contaba Mario también, no suele ir, no solemos hacer notas o contenidos ligados como a las efemérides, ¿no? Siempre nuestra pregunta es, bueno, hay un montón de medios que se van a ocupar hoy de la marcha del 24 de marzo, hay un montón de medios que se van a ocupar, no sé, de la protesta tal, y se va a hacer esa cobertura. Nosotros, ¿qué tenemos? Si tenemos algo para decir, ¿de qué manera vamos a hablar de eso? Con los 50 años del golpe sí nos parecía que queríamos decir, a través de textos e imágenes, yo creo que es de nuestras mejores ediciones, tiene unos artículos realmente brillantes y muy lúcidos para pensar la memoria. Volvimos a trabajar el formato dossier. El dossier es ese formato que te permite trabajar un tema a través de distintas notas, entonces profundizar desde distintos enfoques. En este caso trabajamos con, decidimos salir con distintos materiales ligados a esta fecha, y la apuesta fue un poco, esta etapa surge, esta etapa que la pongo como ejemplo de, nosotros creemos que con esta etapa sí logramos una forma de intervención que es la que nos interesa. No es tal vez la de la masiva, no es la de miles de likes, pero sí lo que nos pasó fue que más allá de si la revista se vende o no se vende, si se agota o no se agota, es que esta frase, algo habría que hacer, que por supuesto juega con el algo habrán hecho, cerca de la fecha de la marcha del 24 de marzo, la empezamos a ver impresa en carteles, lo van a ver ahí, que recolectamos algunas, la frase se empezó a imprimir, a escribir en las paredes, tocó alguna fibra en un momento, ¿no?, político como el que estamos viviendo. Esta imagen sale de nosotros un mes antes de la edición de esta revista. Somos invitados por gente del
Archivo de Ex Detenidos Desaparecidos, una organización que nos invita a conversar, simplemente a conocernos, que es algo que nosotros hacemos un montón, sin ningún tipo de función como instrumental, más que articular. Y cuando vamos, nos muestran un montón de materiales y un montón de archivos, entre ellos esta imagen, pero esta imagen nos las muestra en una, que es lo que nos pasa, y lo cuento también para quienes se van a dedicar un poco a la edición y a la búsqueda de materiales, que después te convertís como una especie de detective para llegar a la imagen que querés. Ellos nos muestran y nos dan, esta es una publicación de ellos, nos dan, ellos tenían solo esta reproducción de esta foto, ¿no? Que son dos integrantes del archivo en el año, en diciembre del 86. Entonces ellos lo que hicieron fue, se estaba debatiendo la ley de punto final y ellos ingresan al Congreso a protestar para que no salga la ley, y son desalojados por personal de seguridad, pero bueno, logran ingresar, se hace esta foto. Ellos tenían así este archivo, simplemente tenían un recorte del diario que decía que era una foto de la agencia DIN, cuando teníamos agencias. Y nosotros nos vamos, quedamos en conversación, y cuando estamos discutiendo el posible nombre para la posible frase de título del número, Mario primero, estábamos discutiendo mucho esta idea de la figura del infiltrado, ¿no? Como los discursos acerca de la figura del infiltrado. Y Mario, en una de las reuniones recuerdo que tira esta frase, luche como un infiltrado, y empezamos a conversar en relación a esa frase, y esa frase dispara esta imagen, dispara el recuerdo de esta imagen, ¿no? Cuando la probamos juntas, nosotros ahí se ve, probamos esa tapa con esa imagen, que son las pruebas que uno hace en esto. Editar es eso, poner cosas juntas, y realmente creíamos que no funcionaba. Entonces decidimos dejar la frase para el editorial, y ahí le empezamos a buscar una frase que esté a la altura de esta imagen, que era bastante provocadora. Un archivo del 86, publicado hoy a 50 años, y además una imagen que, por ahí es importante poner el contexto de circulación, dialogaba mucho con otras fotos que veíamos de esos días, donde veíamos a un montón de funcionarios de gobierno en imágenes en la televisión y en las fotos, en el balcón del Congreso, apoyando a figuras como Adorni y demás. Entonces, la misma imagen, estas mismas cortinas, ahora en color, con otro tipo de actores políticos, ¿no? Entonces, esta imagen, la decisión de esta imagen también tenía que ver con qué imágenes conversa y en qué contextos, ¿no? Con qué otra circulación de imágenes conversa. Conversaba con ese tipo de imagen. No me voy a detener mucho, pero quiero decir que además adentro lo que hicimos en esto de cuáles son las operaciones que hacemos, decidimos hacerle cosas a las imágenes, literalmente. Con María Eugenia Ceruti, que es la autora de estos materiales, de la mayoría de estas fotos que trabajamos en el dossier y que trabaja mucho el tema de memoria, estuvimos 2 meses dándole vueltas de qué manera decir algo, qué narrativa visual construir en relación a la memoria que sea distinta a lo que ya vimos, cómo intentar abrir un poco el imaginario, y decidimos trabajar un poco haciéndole cosas a las imágenes, ¿no? Buscamos qué imágenes habían circulado en el golpe de Estado en el 76, la imagen que más salía era esta imagen, y nos damos cuenta que ella tenía, porque trabajó como fotógrafa de presidencia, tenía esta misma foto, tenía este mismo emblema que aparece en esta foto, y ahí, bueno, la decisión de operar materialmente sobre las imágenes. Esos son los ensayos, las pruebas, las cosas que probamos para intentar contar las cosas de un modo particular. Pero creemos, ¿no? Y después lo decidimos apelar un poco a esta idea de la materialidad, ¿no? Haciéndole
cosas a las imágenes literalmente. Pero lo muestro sobre todo porque tuvo un impacto en ese momento y porque surgió como tapa una revista y salió al espacio público, y me parece que cuando pasa algo así, hay como una fibra que se toca y que estuvo bueno, ¿no? Nada más. Bueno, ¿qué tal? Yo hoy voy a presentar a la presentadora en este momento, que es Luisana Cardoso, que va a presentar a la última integrante de la mesa. Así es, Juan. Y hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Cora Gamarnik, que es doctora en Ciencias Sociales, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigadora especializada en la historia del fotoperiodismo argentino. Uno de sus trabajos más destacados es el libro El fotoperiodismo en Argentina, de 7 días ilustrados a la agencia Sigla. En esta obra reconstruye y analiza una década fundamental para el desarrollo del fotoperiodismo en nuestro país, estudiando cómo las fotografías de prensa adquirieron una gran importancia histórica, social, cultural y política. Te escuchamos, Cora. Muchas gracias, qué linda presentación. Bueno, gracias a todos por venir, por estar. A los que están parados me da lástima ahí, no sé si se quieren sentar acá adelante, que hay un piso fresquito, pero bueno. Gracias por la invitación, por juntar tantos actores y grupos diversos. Yo voy a cambiar un poco el eje de la charla, porque no voy a hablar de un ejemplo concreto, de una producción concreta, sino que voy a hablar más que nada de un tema de análisis que también nos preocupa mucho hoy, que tiene que ver con la creación de fake news, con lo que pasa con la inteligencia artificial, con lo que pasa con la credibilidad social en tiempos de mentira sistematizada. Y les traje una presentación para compartir. Voy a hablar un poco de esto, ¿no? De qué pasa con estas narrativas en disputa, en la que Crisis es como un actor central, ¿no? Que está disputando justamente estas narrativas. Yo voy a hablar un poco de ese contexto en donde estamos inmersos en un mundo de noticias falsas y de plataformas que ayudan a difundir eso. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando vivimos en ese mundo? Yo voy a primero contarles algunos casos, algunos ejemplos, voy a hablar muy brevemente de algunos conceptos teóricos y después a mí me pasaron una lista de preguntas. Yo, como soy muy aplicada, intenté contestarlas, así que después vemos cómo va a seguir la dinámica de eso. Lo primero, contarles es alguna cuestión de conceptos, ¿no? Ustedes acá en la Tecnicatura de Ciencias de la Comunicación deben estudiar estas cosas. Yo también vengo de esa rama, así que nos vamos a poder entender. Y yo quería decir estas dos cosas. Estamos en un tiempo en donde, puntualmente pensando en las imágenes y puntualmente pensando en lo que fue la fotografía, estamos pasando de haber pensado a la fotografía como evidencia de las cosas, como algo que puede probar una existencia, a una crisis de la confianza visual. Estamos en un punto de inflexión en donde muchos de nosotros, les habrá pasado a ustedes también, sería lindísimo compartir eso en algún momento, y por ahí en alguna otra clase de ustedes lo podrían hacer, cuando dudaron de lo que están viendo, cuando ustedes mismos no saben si lo que les están mostrando es verdadero o falso y no saben qué hacer frente a eso, ¿no? Entonces, por eso estamos frente a un nuevo escenario respecto de la confianza visual. Y por otro lado, decimos, pasamos del esto ha sido a la era de la sospecha. Ustedes saben, si tienen alguna materia acá vinculada a la fotografía, que Roland Barthes, que es un autor francés que leemos mucho, ¿no? Que escribió allá por fines de los 50, principios de los 60, que él dijo, si hay una fotografía es porque lo que está en el recuadro fotográfico ha sido, ¿no? Por esta relación directa que hay entre una fotografía, sea analógico o digital, y el acontecimiento que fue fotografiado. Hay una relación directa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede con las IA o con las imágenes creadas por un prompt, ¿no? Por algo que es solo sintético? Yo le pongo una orden y decir, créame una imagen de tal cosa, es que hay una imagen que no tiene un acontecimiento, no tiene algo delante que fue fotografiado. Entonces, una imagen por IA no ha sido, por definición,
¿no? Entonces decimos que pasamos del esto ha sido a la era de la sospecha. Pasamos a la siguiente, y es otro breve concepto que quiero dar, también pensando en Barthes, que Barthes, fíjense, ya en 1972 dijo esto, dijo, las fotos son más imperativas que la escritura, ¿no? Esto es re interesante para todo lo que acaba de decir Jazmín. Las fotos son más imperativas que la escritura, porque imponen su sentido de golpe, sin analizarlo, sin diluirlo. Fíjense, uno ve una foto y aunque no quiera, le llega algo. Esa imagen estoy segura que antes de que Jazmín haya empezado a hablar, dos personas con capuchas negras en un escenario, algo les pasó. Después ella explica, fue una acción en el 86, eran ex detenidos desaparecidos haciendo una acción performática para denunciar lo que habían vivido y para denunciar que estaban por votar una ley que iba a generar impunidad frente a lo que habían sufrido. O sea, les empieza a pasar algo porque hay una explicación, hay un contexto del sentido de golpe que reciben con esa foto. Bueno, eso que dijo Barthes del sentido imperativo hace que se usen las fotografías como una herramienta central para crear fake news, para mentirnos, porque nos crean una sensación inmediata frente a algo que es hasta emotiva, nos pasa algo hasta físico cuando miramos imágenes que nos perturban de alguna manera. Si vamos a un concepto más, y quiero contarles unos casos, y por favor, Juan, vos avísame cuando tengo que cerrar, quiero volver a esta frase también que escribió Rosana Reguillo, una gran comunicadora social, investigadora mexicana, que ella dijo esto que parece un juego de palabras, pero lo vamos a ir desmontando para entenderlo, que dice, que escribió Reguillo, no solo lo visual se construye socialmente, sino que lo social se construye visualmente. Quiero dedicarme unos segundos a repasarla. Que lo visual se construye socialmente es bastante claro. No hay fotografía sin actos sociales a ser fotografiados. Hay una movilización, hay fotografías de esa movilización. O sea, lo visual se construye a partir de eso social. Pero Roxana Reguillo le da esta vuelta de tuerca tan interesante que dice, pero ojo, porque también lo social se construye visualmente. ¿Y qué significa eso? Que lo visual que vemos, que circula, que producimos, también influye en qué se toma por social hoy. Y fíjense qué importante esto, las imágenes que una revista como Crisis, un periódico como Pausa, lanza a la arena de lo social, las imágenes que se lanzan a la arena de lo social, influyen en lo social, conforman lo social, modifican lo social, intervienen en lo social. Entonces, cualquier fotografía que un fotógrafo, una fotógrafa, cualquier acción visual que uno lanza al aire, ¿no?, de la arena social, puede determinar un cambio de algo. No es solo que el fotógrafo va a representar algo que sucede, sino que puede influir, cambiar, intervenir sobre lo que sucede. Y ahí es la importancia y por eso quería detenerme en esto, ¿no? Yo les traje algunos casos, vamos a ver hasta dónde Juan nos dice que ya cortemos. Una de las preguntas que ustedes nos hicieron decía que hablemos de un hito en donde nos sentimos conmocionados por algo de la veracidad de las imágenes. Yo me acordé y les quería mostrar algo que a mí me preocupó, dije acá, ojo, ¿qué está pasando? Que fue un gran premio muy importante, que es el Sony World Photography, ¿no? Gente que sabe mucho, que tiene toda la tecnología, que tiene todas las máquinas para saber si una foto es verdadera o falsa, etcétera. Y que es un premio muy reconocido mundialmente, y le otorgan el premio a un fotógrafo que había presentado esta foto, ¿no? Gana el primer premio. Cuando el fotógrafo recibe el premio dice, lo voy a rechazar porque en realidad creé esta foto con IA, no es una foto que tomé, la creé con un prompt, y es una foto generada en computadora para intervenir sobre este premio tan importante de fotoperiodismo en el mundo para alertar sobre lo que puede pasar. Y pasó todos los filtros, no solo pasó todos los filtros, sino que fue la foto premiada, que no era una fotografía, ¿no? Así que quería empezar con esto, para después irnos a algunos casos de Argentina que les traje,
por la preocupación tan fuerte que estamos teniendo, pasame la siguiente, respecto de la vida actual, inmersos en un sistema que nos miente sistemáticamente. Esto voy a contar este caso brevemente porque fue un caso exitoso de desmentida de una fake news. Eso también me interesa mencionar, porque tenemos que estudiar cuándo podemos revertir una fake news socialmente, porque si sabemos qué pasó para revertirla, tenemos más herramientas para que no nos engañen, ¿no? Que es algunas de las preguntas que ustedes hicieron. ¿Qué podemos hacer frente al engaño? Rápidamente, durante la pandemia, hubo un barrio del conurbano bonaerense que tuvo casos, era muy al inicio de la pandemia, entonces se decidió cerrar el barrio y mandar personal de salud, test de COVID, testeos generalizados, tenían alimentos, etcétera, etcétera. Como el gobierno de la provincia de Buenos Aires era de un signo político contrario al canal TN, que este es Clarín y su canal de noticias, lo que empezaron a decir es que había protestas adentro del barrio. Era el barrio que había sido cercado era Villa Azul. Y ponen esta foto para justificar en el canal que había protestas. Bueno, cuando uno empezó a ver la foto, era una foto tomada de los alzamientos de Chile, del estallido chileno, y era una foto en contra de Piñera. Cuando uno amplía la foto, pasa a la siguiente, vamos a ver que decía, queremos trabajo y no tus migajas, renuncia a Piñera. Pero justo había una personita tapando el Piñera. Entonces, bueno, cuando uno amplía la foto, enseguida veía. Y si además ponemos la foto en el Google Image o en esos buscadores, que es muy fácil, uno dice, ¿dónde se publicó antes esta foto? Inmediatamente te iba a Chile. O sea, era muy fácil identificarla. ¿Qué pasó? Fue una vergüenza tan grande que TN haya usado una foto falsa en ese momento, porque no estábamos abrumados todavía de fotos falsas, que TN sale a pedir perdón. Imagínense. Que TN pida perdón. Y miren lo que dice, el material fue aportado por un vecino del barrio que venía colaborando con el equipo. O sea, un vecino, el material, no mandaron. Y TN, el principal canal de noticias del país, agarra a un vecino, le manda y publica. O sea, es una cosa de locos, ¿no? Que nos enfrenta frente a qué pasa con el chequeo de la información, algo básico. Ustedes son estudiantes de periodismo, ¿no? Dice, bueno, asumimos la responsabilidad del caso, papá. Fue muy importante. Ahora, el caso fue tan resonante en ese momento que empezaron a poblarse las redes sociales de lo que vamos a ver ahora. Para contar lo que había hecho TN, pásame las siguientes, se empezó a usar el humor y la ironía, algo de lo que usa Pausa, que a mí me resulta muy atractivo, porque yo sigo a Pausa en las redes, y se empezaron a crear contranarrativas, un poco lo que Mario y Jazmín vinieron a contar acá también, ¿no? De la necesidad de contranarrativa frente a la narrativa que crea solo el mercado como discurso central y oficial, ¿no? Bueno, miren, la narrativa era esta, ¿no? TN Ciudadano protesta en las calles de Berazategui, ¿se acuerdan la famosa foto de Tiananmen? O con el incendio de Notre Dame, decían imágenes exclusivas de un incendio en Quilmes. O, fíjense, de nuevo, Quilmes hace instantes, vecinos se autoconvocan en la municipalidad de Avellaneda. Tengo algunas más. Manifestantes toman la municipalidad de Avellaneda o directamente la situación de Berazategui ahora. O sea, fíjense que además esto que nos pasa a nosotros, que nos reímos de lo burdo que fue lo de TN, etcétera, ¿no? Es muy permanente lo que queda en la memoria, es muy pregnante. Y por otro lado, esta creación de contranarrativas contra alguien que nos intentó mentir, lo que genera es una escritura colectiva y creativa, porque a mí me dio ganas de empezar a hacer memes como estos, ¿no? Uno copia el modelo y dice, me pongo a poner una escena de una película, cualquier cosa, ¿no? Como era fácil de crear y apela a esa construcción colectiva que podrían ser las redes si fuesen de otra manera. Bueno, este fue un caso. Yo lo que estoy pensando para analizar las fake news con imágenes es con qué tipologías se crean imágenes falsas, porque no siempre se crean con IA. Y lo que sabemos ahora es que en realidad la mayor parte de las imágenes falsas que vemos
son una desinformación muy barata y muy mal hecha. No están, todavía no, la IA no está creando videos en donde no podemos darnos cuenta, ¿no? Si podemos recuperar algunos casos de las elecciones, sobre todo. Pero lo que vemos nosotros es, yo fui registrando esta tipología, fíjense, fotos trucadas con editores de imágenes. Ahora les traje ejemplos de cada cosa. Imágenes sacadas de su contexto, reales sacadas de su contexto y utilizadas en otra. Imágenes usadas con textos falsos. Negar directamente lo que está en la imagen. Y ahí sí, como una última opción, las imágenes creadas con IA. Vamos a ver a qué llego, pero cuento un par de ejemplos más. Vos decime, Juan, que cuando vos me digas, yo paro. Miren el primer caso. Este caso es una marcha del orgullo gay que se hizo en Córdoba en noviembre del 2023. Los organizadores, las organizadoras de esa marcha estaban súper orgullosos, efectivamente, porque nunca había sido una marcha tan grande en Córdoba. Ustedes saben, debe pasar acá, que no sé si hay en Santa Fe Marcha del Orgullo, pero cuesta mucho, cuesta movilizar, aún en esta época, ¿no? Bueno, en Córdoba había sido la Marcha del Orgullo más importante de la historia cordobesa. Sacan la foto y muestran esa panorámica gigante de la avenida. A los días fue el cierre de campaña de Milei en Córdoba. Y si bien sacó muchos votos en Córdoba, el cierre de campaña no tuvo gente, era muy poquita gente presencial en el acto y era una vergüenza. Entonces, ¿qué hizo Milei? Directamente afanó la foto de la Marcha del Orgullo y se la puso en sus redes como la propia marcha de su cierre de campaña. Y no solo eso, agarró la foto, espérame un poquito, agarró la foto y la musicalizó con la Berizo. O sea, ¿no? Bueno, no solo él, Villarruel, que era, ustedes saben, ahora están muy peleados, pero era su compañera de fórmula, también, ¿no? Le agrega una foto de ella para darle más, la foto falsa de la Marcha del Orgullo y ella. O sea, desde las máximas figuras del poder, agarra una foto que, imagínense, hay 200.000 personas que van a decir, pero ¿qué haces? Y esta es mi foto, esto es lo que nosotros... ¿Qué hizo el sitio del orgullo? Y ahí vamos a la siguiente. Dice, los mismos que dicen odiarnos usan una foto de nuestra histórica marcha para su campaña fantasma, ¿no? Y si vamos a la siguiente, bueno, no, ahí no seguí con el caso porque tenía poco tiempo. Pero bueno, digo, acá nos enfrentamos a un nuevo problema. No importa la verdad, no importa que miles y miles de personas sepan al instante que es mentira, lo que se está jugando es otra cosa. Es el impacto, para quien no sabe, de descontextualizar una imagen y es cruzar cualquier barrera que antes no se cruzaba para la legitimidad de la figura presidencial. Lo que habíamos visto en noviembre del 23 era solo el comienzo, ¿no? Después íbamos a ver otros cruces de límites impensados, ¿no? por nosotros en ese momento. Una más, fotos trucadas con editores de imágenes. Ustedes saben que hay toda una campaña negacionista para discutir el número 30.000 y toda una lucha por pensar y por tratar de generar dudas sobre el número 30.000. Una de las cosas que hicieron también muy burda es agarrar una foto histórica que tenía una bandera histórica de los 30.000, que buscaba por los 30.000. Esa foto de abajo se vio miles de veces, en miles de cosas, hay miles de fotos con esa bandera. Y lo único que le hicieron es, como en un paint muy, muy trucho, es cambiar el 30.000 por el 9.000, diciendo, ¿ves que era mentira que ya en su momento pedían por los 30.000? O sea, cosas muy burdas. De estos tengo decenas de ejemplos. Vos decís que vayamos parando. Vamos a ver lo que sigue y veo qué más puedo decir o no. Bueno, una sola cosa también respecto a algo que podemos reflexionar ahora con las preguntas, tiene que ver con las ediciones con Photoshop de fotos verdaderas, que también son tan alevosas, ¿no? Hay algo, estas fueron las fotos enviadas por Presidencia de la Nación, ni bien asumió Milei, a los medios porque les impidió a fotógrafos y fotógrafas entrar a cualquier acto de asunción de la presidencia donde se lo podía ver. Entonces solo las fotos de asunción de la presidencia eran las que mandaban ellos. Y las fotos que mandaron era esto, con Milei con la mandíbula muy angulosa y sin papada. Bueno, fue un escándalo, después podemos hablar de por qué tienen esa fantasía con la mandíbula, pero lo que sí les quiero mostrar es, pasamos una cosa, ¿qué es lo que empezó a hacer para ver las contranarrativas?
esto que generó risas de nuevo. ¿Qué hicieron fotógrafos y fotógrafas frente a ese Photoshop? Agarrar cada vez que podían y tenían a mano a Milei, sacarle primeros planos para que se vea su rostro real, no forzarlo ni nada. Miren, este es, no es este que está photoshopeado, ¿no? Y el caso fue también tan emblemático que pasamos, bueno, lo mismo, ¿no? Primer plano y foto editada. Y una más, el tema como ya investigación periodística, ¿no? ¿Qué pasa con esta obsesión de editarse tanto, de cambiar su propio aspecto? Bueno, podríamos hablar largo y tendido de centenares de ejemplos en estos años que vivimos, pero corto acá para ver qué surge en la conversación. Gracias. Arrancamos con una pregunta muy relacionada con lo último que dijiste, Cora, y quería conocer qué perspectivas tenían los tres respecto a esta cuestión. Tiene que ver con una de estas formas de noticia falsa que habías tipologizado. Me parece que por ahí sirve para plantear la cuestión, ver cómo es toda la escena. A finales de la campaña electoral, de la última campaña electoral presidencial, hubo un acto acá en Santa Fe de Sergio Massa, en un galpón en Sauce Viejo, un día que hacía 48 grados probablemente o algo así. A la salida de ese acto hay un video selfie que hace un militante con el candidato, donde se lo ve a Massa hecho una sopa y con los ojos desorbitados. Imagino que la persona que hizo ese video debe haber estado a favor del candidato porque estaba en el lugar, se la mandó a otra persona, eso se viralizó, terminó en la cuenta de Juan Dou para decir Massa estaba drogado en el acto y se volvió esa versión oficial, digamos. Fue un video muy importante en la campaña ese. El video no estaba tocado, el video estaba reenmarcado en el tweet y a mí me llega a través de un sobrino por WhatsApp, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para discutir la veracidad de esa noticia falsa que está tan reenmarcada, que está tan viralizada, a diferencia de cosas que por ahí emitía un solo emisor, como la crisis causó 2 nuevas muertes, y que bueno, se apunta solamente ahí, pero esto ya era como algo que estaba regado en 10.000 cuentas? ¿Cómo se puede plantear la discusión frente a la viralización de una noticia falsa? Bueno, dale. Dale. Bueno, hay varias cosas para contestar porque es un caso muy interesante, porque además esos videos a una semana, cuando está toda la población, ¿no? Como son los momentos de las elecciones, todos estamos consumiendo más noticias, más informaciones, algunos están decidiendo qué van a votar. Entonces es un momento extremo de construcción de fake news y también extremo en donde tenemos que defendernos de eso, ¿no? En el caso del video, a mí me parece que hay varias cosas para analizar. Una de esas es que estamos en un momento, hay un concepto que usan quienes investigan hoy fake news, que hablan de la ganancia del que miente. Así como la foto de el cierre de campaña, digamos, y muchos se enteran de que les robaron la foto y se las usaron para otra cosa, el que postea la foto falsa, el que sube el video de Massa mentiroso, lo que hace es pensar que tiene más ganancia por la visibilidad que va a tener y por lo que puede influir entre quienes no saben que es algo mentiroso que entre quienes van a protestar porque se robó una foto. Entonces hay una ganancia del que miente. Y lo que tenemos que entender es por qué hay una ganancia del que miente. ¿Qué pasa socialmente que eso es creíble? Porque esos videos no actúan sobre el vacío, sino que actúan sobre un piso social previo que se instaló respecto de tal o cual cosa. Entonces, primero, la ganancia también es en que, aunque no se sepa si es verdad, la población no pueda distinguir si es verdadero o falso. No sé si Massa estaba drogado o no drogado, pero ya sembrar la duda
es ganancia para el que está mintiendo. ¿Se entiende? Entonces, acá hay una cosa. Frente a, antes, ¿qué hacían las dictaduras? Las dictaduras censuraban, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? O sea, sabemos que hicieron mucho más, pero comunicacionalmente vos no podías publicar. Bueno, ahora no censura. Fíjense que no hay casi censura bajo el milenio. Lo que hay es una inundación, voy a decir una palabra muy poco académica, de mierda informativa. Y lo dicen ellos así, es su palabra. Por eso la tengo que usar aunque no es mi vocabulario. Es inundar de tanta desinformación que la población no podamos defendernos de eso. Entonces, ¿qué pasó con el caso del video y del sobrino y de todo eso? A mí lo que me parece es que ahí lo que hay que tener en cuenta es algo que llamamos también en comunicación, que es el sesgo confirmatorio. Cuando uno ve algo que tiende a confirmar las creencias, es más emotiva la reacción que racional. Yo creo que Massa se droga y que no sé qué. Listo, acá tengo la recontraprueba, ¿no? Entonces, frente a eso, aunque el sobrino era de Santa Fe, sabía lo del calor, podía, ¿no? Lo que hace es, hay algo que los investigadores de comunicación política llaman los marcos de interpretación, dicen, las imágenes se interpretan desde marcos de interpretación previa, por eso hablamos de los sesgos confirmatorios, ¿no? Yo veo lo que quiero ver, entiendo lo que quiero entender, creo lo que quiero creer. Y busco, del menú de imágenes que recibo, busco aquellos que confirman mi creencia. Frente a eso, ¿qué dicen las investigaciones? No sirve que vos le niegues. No sirve que le digas, no, pero esto no es así, porque es tu verdad frente a la de él y no hay, ¿no? ¿Qué es lo que sí sirve? Bueno, esto es, me parece, la pregunta del momento. Y sirven varias cosas. No es que estamos desarmados frente a esta mentira sistemática. Sirve lo que se llama crear como anticuerpos frente a la mentira. Sirve que, por ejemplo, en las escuelas desde la primaria, hablemos sobre cómo es tan fácil crear una fake news y enseñemos a crear fake news para que se sepa el método. Y entonces se defiendan a sí mismos porque conocen la forma de creación, conocen el método de producción. Sirve también poner en duda, decir, bueno, no importa, es pará antes de compartir cualquier cosa y pregúntate si puede ser verdadero o falso, ¿no? Eso hablan de las lecturas laterales. Salí de la publicación y preguntá en otro lado, ¿no? De ese sitio, a ver si es posible encontrar que hay una campaña frente a eso y que hay dudas frente a eso. La formación frente a eso, charlas como estas son muy importantes para alertarnos porque estamos empezando a hablar sobre el tema. Y lo que sirve es también generar conversación. No sirve solo decir, no ves que sos un no sé qué porque compartiste, sino es generar conversación para ir un paso atrás de la discusión fáctica sobre lo que se está viendo, sino sobre a quién beneficia, quién puede estar detrás, quiénes están construyendo esos mensajes, ¿no? No es fácil la que estamos enfrentando y estamos frente a nuevos desafíos respecto a los regímenes de credibilidad social que no sabemos tampoco cómo van a funcionar. Estamos frente a una sociedad que va a ser más escéptica, más desconfiada, más descreída, más de confianza en pequeños círculos y tenemos que pensar entonces cómo se generan nuevas confianzas sociales. Paro, hasta ahí. No, me parece que está muy bien lo que dice Cora, estoy de acuerdo. Yo creo que a mí me parece que la pregunta es cómo reconstruir la capacidad social de producir verdad, que obviamente tiene que ver con cómo se desarman las mentiras del poder, ¿no? Pero creo que, como bien dice Cora, si todo el tiempo tenemos una lógica defensiva, una lógica de cómo hacemos para desarmar la agresión, digamos, me parece que vamos a estar siempre detrás. ¿Qué es lo que nos está pasando, no? No hay capacidad de... O sea, la gran pregunta es cómo se puede retomar una iniciativa en cualquiera de estos planos.
Entonces, ahí creo que la pregunta es cómo se recupera una mirada, una lectura estratégica sobre estas cosas, ¿no? Cora decía algo que es lo que aparece hoy en todas las discusiones esta. Es más gravoso responder que dejar pasar, por ejemplo. Hay manuales ya circulando en contextos electorales, como este que muestra el ejemplo, en contextos de guerra, como el de la invasión a Venezuela, o de la captura de Maduro en Venezuela, hay como manuales ya de decir, si te llega esto, no lo repliques, fíjate, porque no contestes de determinada manera, porque lo que hace es agrandarlo, como bien dice Cora. Ese tipo de mensajes tienen un uso estratégico. O sea, no es que lo tiran para ver si pasa o saben que va a ser desmentido. Entonces, me parece que la pregunta es cómo se recupera capacidad estratégica. Y Te interrumpo. Y en ese sentido, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Bueno, esa es una pregunta, por ejemplo. Hay gente que está empezando a hacer lo mismo. En las campañas electorales hoy hay grupos ya también, que no son solo de la ultraderecha, que están empezando a hacer la campaña B, que está empezando a generar imágenes. Bueno, es una posibilidad. Yo no sé si es lo más interesante. Puede ser para salir del paso, puede ser para una coyuntura determinada si no querés perder la elección. Si lo más importante de todo es no perder la elección, como puede serlo, y bueno, capaz que tenés que también usar esas armas. Ahora, también es cierto que hay investigaciones que dicen que esto no tiene tanto efecto. O sea, que es menos la eficacia real que tienen que lo que genera como escandalización en nosotros, en nosotras, digamos. Entonces, por eso digo, para mí la clave es recuperar una capacidad estratégica. Puede ser, en este caso sería una capacidad táctica, bueno, si me están tirando con esto, yo voy a tirar también con esto. Me parece que la pregunta de fondo es, porque también si vos entrás en ese lodo, después lo que estás rifando es la capacidad precisamente de producir verdad como sociedad. Entonces estás afirmando la idea de que todo es plausible de, meterte en esta lógica de la fake. Lo que es cierto es que ya está funcionando esta idea de guerra cognitiva. Hay una estrategia que se está usando hoy de manera como parte misma de la lógica de guerra, porque esto también es lo importante de pensar. Todos estos son modos de funcionamiento de una lógica bélica. Entonces, el problema es que estamos en otro régimen de sentido. Y la pregunta es cómo hacer. La guerra cognitiva es básicamente el desarme, la destrucción de la capacidad social, de la capacidad ciudadana, de la capacidad colectiva de un pueblo, de una ciudad, de lo que sea, de reaccionar frente a una fake o a una campaña agresiva o lo que sea, ¿no? Lo acabamos de vivir, por ejemplo, con esto de los argentinos racistas, ¿no? Con el tema del mundial. Yo no sé si eso fue una campaña orquestada, pero efectivamente fue una lógica muy fuerte que se nos impuso, digamos, ¿no? Bueno, y también, por eso, capacidad estratégica es ver qué conviene. En un sentido, no simplemente de mera conveniencia, sino, por ejemplo, el ejemplo que puso Cora de TN, bueno, ahí sí conviene responder, porque es un emisor que tiene como cierta poder, tiene cierta, o sea, a él sí le daña mostrar que es una fake, entonces ahí sí, eso es una actitud estratégica. Dice, ahora, si es John Doe, digamos, y capaz que es mejor dejarlo pasar, porque si le respondés le va a generar más tráfico, va a ser más visible. A mí me parece que es un poco por ahí. A mí yo quiero agregar una cosa, que me parece peligrosísimo que pensemos que responder con las mismas armas puede dar alguna cuestión positiva, ¿no? Como que se empiecen a generar fake news porque total ellos lo hacen, no sé qué. A mí me parece que, es más desde un punto de vista ético básico, lo que tenemos que hacer es pensar cómo redistribuimos la confianza, no generar más desconfianza social, ¿no? Y aportar a esta base donde no sabemos dónde estamos parados, sino es recuperar instituciones, actores sociales que tienen confianza. Y acá quiero traer un caso muy claro de lo que está pasando con este gobierno. Este gobierno ataca, por ejemplo, a las universidades públicas, que generan conocimiento legitimado que puede traer confianza social en cosas. Uno va, no sé, se sube a un puente pensando que no se va a caer porque lo construyó un ingeniero que estudió en una universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Va a un cirujano que lo va a operar porque piensa que estudió y que entonces va a cortar en el lugar indicado, etcétera, ¿no? O sea, hay una confianza social y de hecho
las universidades públicas son la institución con más confianza social del país. Pero se ataca también, por ejemplo, una institución como el CONICET, que son la investigación académica y científica. Y se ataca como grupo especialmente elegido como blanco a los fotoperiodistas, las fotoperiodistas. Fíjense qué cosas tienen en común estos tres actores. Generan confianza social, la gente les cree. No es casual que haya una campaña sistemática de difamación de investigadores, de difamación de lo que sucede en las universidades públicas, no importa aunque sea con datos falsos. Se está tratando de difamar las instituciones que generan confianza social. Se está tratando de decir, no son fotógrafos, son terroristas disfrazados con cámaras, ¿no? Entonces, le pasó con el disparo a Pablo Grillo, ¿no? A Pablo Grillo le balean con una granada de gas lacrimógeno, está al borde peleando por la vida en un hospital público, y Patricia Bullrich diciendo en los canales de televisión que él era un militante kirchnerista que estaba preso. O sea, no importaba ni siquiera que eso sea desmentido inmediatamente, y además como si fuese que ser un militante implicaba que esté justificado que le baleen la cabeza. O sea, todo era una locura total. Pero digo, ¿qué hay detrás de eso? Lo que está detrás de eso es correr los límites y modificar la confianza social en instituciones que tienen décadas y décadas de haber construido, ¿no? Entonces me parece que defender esas instituciones, por ejemplo, o luchar en contra de estas mentiras sistemáticas sí tiene un valor importante. No, quiero aprovechar para decir que la pregunta que haces nos pone con el tema para quienes trabajamos con los contenidos, las noticias, la información, que tiene que ver con la circulación es el gran tema, y aprovecho que estamos en este espacio para tomar conciencia también de una responsabilidad que tenemos, y sobre todo también que nos toca poner en circulación imágenes. Hoy día, que tiene que ver con otra de las preguntas, es mucho más lo que pensamos en qué va a circular en relación a qué vamos a producir o cómo lo vamos a producir. El eje está en qué vamos a circular y de qué manera va a circular esa imagen. Y también en relación a las necesidades de responder a la inmediatez y a la precarización que está sucediendo en los pocos medios de comunicación que quedan, es que tal vez estás trabajando en el rol que te toque, editando, o un fotógrafo, un diseñador, y le dicen, bueno, tenemos que salir ya con esta noticia, listo, pero no sé con qué imagen, bueno, no hay, y es muy común que te digan, bueno, pone la captura de Twitter de tal, y entonces dice foto Twitter. Yo creo que nosotros tenemos que resistir a ese tipo de... porque ya se instaló además que una imagen es foto Twitter. Me parece que... podemos resistir a ciertas cuestiones que pueden hacer que algo que se naturalizó, que usemos determinadas imágenes de circulación de redes sociales como si fuese dentro de un contrato de lectura, ¿no? en un medio como información. Bueno, no sé de qué manera, pero sí que lo pensemos dos veces, que no respondamos porque está naturalizado que se hace de esa manera o que lo podemos resolver de esa manera. Hoy día tenemos que cuidar mucho más esas imágenes, y después en relación a no estar en un lugar defensivo, yo siento que se está jugando mucho, incluso lo hemos hecho con varios colegas, de jugar con imágenes, ya que estamos en este escenario de descreimiento y de pura sospecha. Bueno, aquellas imágenes que producimos que también jueguen con eso, las nuestras. ¿Qué pasa si creamos escenas imposibles, ¿no? A nosotros nos pasó con esta tapa que nos dicen, es IA, y la gente se queda tranquila. Bueno, no importa, es una fotografía, claro, es tan increíble lo que está pasando que una de las primeras reacciones, ¿no? Contacto con la imagen es IA. Y yo creo que es algo también de este tiempo y que va a pasar, como en algún momento pasó con las primeras imágenes con retoque digital. No sé si recuerdan que después empezó a salir una leyenda en muchas publicidades, que las tenemos hasta el día de hoy. Esta imagen está construida, está retocada digitalmente. Bueno, todavía
no estamos en relación a esas regulaciones, pero el tiempo y quienes nos dedicamos a las imágenes, alguna vuelta le vamos a encontrar. Ahora hay como esta cosa un poco desesperada de qué hacer con eso. Yo creo es eso, respondamos, no sé si con las mismas armas, con las nuestras. Buenísimo. Vamos, tenemos un montón de gente que ya está haciendo cara de que quiere hacer preguntas. Preguntas de la audiencia. ¿Quiénes quieren hacer preguntas de los que vinieron? Sí, más que preguntas, yo quería hacer un pequeño comentario respecto de esto que ustedes estaban diciendo recién. Yo creo que, por un lado sería referido desde el punto de vista estrictamente periodístico, ¿no? Me parece que nosotros la respuesta que podríamos dar a esto que estamos hablando, de esto de inundar de mierda toda la opinión pública, es hacer periodismo. En el sentido de la búsqueda del dato, la búsqueda de la información, buscar la verdad, me parece, o sea, hacer periodismo sería, me parece, la mejor respuesta que podríamos darle a esa estrategia deliberada de los erimedos de la ultraderecha. Esa, me parece que debería ser esa la respuesta que podríamos dar, y por lo menos desde lo que nosotros aquí, desde el Instituto 12, Gastón Gori, aparte tenemos ese nombre que nos identifica, es eso. O sea, buscar la verdad, buscar el dato, buscar la fuente. Ese compromiso me parece que es la respuesta que tenemos que dar desde el periodismo, ¿no? Desde la actividad periodística, defender y me parece que hay una ventana de oportunidad ahí, y hay un futuro, me parece, haciendo eso. Después será una estrategia, o sea, cómo ya desde el campo popular o desde cómo hacemos para derrotar a esa ultraderecha. Bueno, sería otro nivel de análisis, ¿no? ¿Cuál es mejor la estrategia comunicacional para derrotar a esa ultraderecha? Que bueno, es otra conversación, digamos, ¿no? No era una pregunta, sino más bien un comentario. ¿Preguntas? Para Mario, básicamente para Mario, como lector de Crisis. La comunidad de Crisis es muy leal a la revista y entiende un poco el concepto de apertura que ustedes manejan en la línea editorial. Pero ¿qué te pasó, si te pasó algo con la comunidad de Crisis, cuando hicieron notas como perfiles como el de Horacio Rodríguez Larreta o como el de Constantini, indudable componente del Círculo Rojo en la Argentina? Cuando hacen ese tipo de notas a un menú de personajes de la política o empresarios, que al lector promedio, progresista, de izquierda, etcétera, le genera cierto escozor. ¿Cómo manejan ustedes esa conflictividad, si es que hay alguna? Porque por ahí no hay. Sí, es un poco lo que intentaba decir la otra vez, antes, al principio, que sí, hay muchas veces que tener incomodidad, y creo que hay que sostener esa incomodidad, digamos. Obviamente también hay momentos en los cuales hay críticas que vale la pena, que están bien. Hay notas que han recibido críticas y que nos han hecho pensar realmente que, bueno, hubo errores, hubo cosas que tenemos que aprender, pero en general, y con lo que decís sobre todo con este tipo de... Nuestra idea es que la revista experimente una lógica transversal. O sea, que pueda ser leída, tenemos una vocación desde el principio muy fuerte porque pueda ser leída por cualquiera. Que no sea solo la gente que piensa como nosotros. Que genere un interés en un público más amplio, más transversal. Y a su vez a nosotros nos interesa también, obviamente, caso como el de Constantini, una de las cosas fundamentales es investigar el poder, no solamente hablar de nuestros amigos y aliados, digamos, sino investigar el poder. Entonces, en general, esas entrevistas, esas notas tienen esa búsqueda. Pero también, y yo creo que ahí donde está lo más difícil, es que también nos interesa gente que no piensa como nosotros, pero que es interesante. O sea, que yo no sé, nosotros, por ejemplo, una de las entrevistas que más generó polémica fue cuando le hicimos a Pañi. Hasta ese momento, Pañi era como muy odiado en el mundo, progresista, digamos. Nosotros hicimos una entrevista bastante temprano. Antes la habíamos hecho a Patel, también nos
número 2 de la revista, también nos apoyaron mucho, pero más adelante fue Pañi, y ese fue para mí un punto de inflexión. Hubo muchas críticas. El argumento general más usual es: ¿para qué le damos, en los pocos medios que tenemos, le vamos a dar páginas al enemigo cuando, digamos, ¿no? Ellos tienen sus propios medios? Y bueno, no. O sea, hay una curiosidad ahí fundamental por gente como Pañi, con el cual, a partir de esa entrevista, generamos un vínculo. Y después lo volvimos a entrevistar, y después sacamos audio de nuestros podcasts. O sea, como hay una interlocución. O sea, se va construyendo una interlocución compleja ahí. Obviamente, recibimos bastante crítica, a eso nosotros la bancamos, dijimos, para nosotros es importante hacer esto, y después muchos medios, hasta incluso la Izquierda Diario, terminaron también entrevistándolo. O sea que abrimos también algo ahí que me pareció interesante para hacerlo. Un ejemplo distinto de este, que también fue una entrevista que le hice a Pichetto, no hace mucho. Bueno, a mí era un personaje que no me interesaba particularmente, por ejemplo. Me pareció un tipo bastante... no me interesaba. Lo conocí un día por otra cosa y me pareció que podía haber ahí algo interesante. Y justo eso fue una cosa más instrumental, era cuando empezaba a emerger esta idea de que la derecha, dentro de la derecha, podría haber un recambio de Milei, ¿no? Un mileísmo sin Milei, y empezó a circular esta idea, y obviamente Pichetto está trabajando en este sentido, y dijimos, bueno, necesitamos esa perspectiva. Necesitamos esa perspectiva, tratar de ver cómo se está viendo ahí, porque esa información que a nosotros nos es muy útil para entender lo que está pasando. Y obviamente si lo entrevisto a, no sé, a Axel Kicillof, no voy a saber qué está preparando la derecha como recambio. Voy a saber otras cosas. Pero eso tengo que ir a buscar a esa fuente y buscarlo yo y ofrecérselo también a los lectores y a las lectoras, digamos, ¿no? Una pregunta... Perdón. Perdón, allá. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, bueno, muchas gracias por el conversatorio, la verdad que muy interesante todo. Y yo personalmente, bueno, somos estudiantes de museología, entonces pensamos mucho desde la construcción de sentido, esto que hablaban de que yo creo que todo el mundo que hace comunicación o que piensa en la construcción de sentido desde un lado más serio puede reconocer la problemática del uso de las pantallas, de las fake news, de la inteligencia artificial, pero un poco lo hablábamos también con mis compañeras en un espacio de acá académico, que es un poco desde un privilegio que se habla de, obviamente, porque, a ver, la persona que tiene 3 laburos, que se está deslomando en la calle, que llega a su casa, que le tiene que dar de comer a su familia y no llega, y no sé qué tanto lo podemos culpar de que se meta en una pantalla a buscar contenido capaz que le aparece el algoritmo que no puede controlar. Me parece que más la estrategia... tratamos de pensar qué estrategias podemos tener nosotros para justamente llegar a ese ciudadano que realmente como la está pasando mal, y que el refugio de su vida o de esa esperanza por ahí de mejorar no se cuestione, digamos, su realidad políticamente, representativamente en los espacios políticos, sino que se refugia en el celular como vía de escape. ¿Cómo podemos hacer para llegar a esos ciudadanos de pie? Más que no queden en un ámbito más por ahí académico o de la gente que realmente está metida y reconoce el problema, porque la mayoría de la gente yo creo que no reconoce un problema en el uso de las redes sociales, no lo dimensiona en casos de adultos, pero también con chicos, que es terrible también y que es muy preocupante también ese contexto. Así que bueno, gracias. Tienen razón 100% lo que están pensando y lo que dijiste. Pensar o pedir o exigir o suponer que cada persona puede verificar la información que recibe es una trampa. No podemos, no tenemos vida para hacerlo, no tenemos capacidad, no tenemos tiempo, no tenemos medios, no tenemos recursos. Y no vivimos aisladamente de tal forma que cada uno tiene que verificar y ser un medio de comunicación que chequea, que ni siquiera los medios de comunicación pueden chequear la información. Imagínense
cualquier persona que, como vos decís, viene de trabajar, no sé qué, y usa las redes y escrolea un rato para distraerse. Ese es el problema objetivo que lo describiste para mí muy bien. Además, digamos, hay un conocimiento social acumulado en el que todos vivimos, ¿no? Digamos, yo no fui a la Antártida, pero confío que existe la Antártida, vi la Antártida, no sé. No estudié la virología de las vacunas, pero voy y me vacuno porque pienso que alguien investigó eso. O sea, hay algo de las confianzas sociales que tenemos que recuperar, que no pasa por... esto se conecta con lo que Mario dijo al principio, no pasa por la apelación a la lógica individual de que uno puede chequear la información por sí solo, aislado en el mundo. Eso no va a ayudarnos. Lo que tenemos es que pensar estrategias sociales para defendernos de la mentira, estrategias de generar confianza sociales en instituciones a las que creer. Estoy completamente de acuerdo con vos, es que una de las formas de defendernos es crear buen periodismo, por ejemplo, crear medios de comunicación a los que les tengamos confianza, volver a establecer esas redes de confianza en donde... redes de confianza y de conversación, poder conversar con el que piensa distinto, ¿no? Eso es central, que no estén rotos los lazos. Hay un intento de la ultraderecha que les está funcionando muy bien de degradación absoluta de la palabra pública, ¿no? En donde parecería que no podemos ya conversar con otros, aunque sean que piensen apenas distinto o muy distinto. Necesitamos volver a recuperar la conversación pública no degradada. No es fácil, no es que hay recetas de cómo hacer. Yo podría decirte, hay que regular, tiene que haber leyes donde el que miente sistemáticamente y crea fake news tenga un costo, porque hoy mentir no tiene costo y es baratísimo, es re fácil armar una fake news y largarla al mundo ¿no? Entonces, todo eso atenta contra esto que estamos diciendo de la necesidad de recuperar una palabra pública no degradada. Pero, bueno, hay muchas estrategias y en distintos niveles, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con regulaciones que debería haber, regulaciones supranacionales, regulaciones nacionales, costos, multas económicas, que la publicidad se corra, ¿no? Que haya una condena social a la mentira, a los medios que mienten, que haya una pérdida de legitimidad y de lectores y de espectadores frente a eso. O sea, y por otro lado, desde parte de la sociedad civil, podríamos crear estrategias de generación de contranarrativas, ¿no? Y podríamos también generar planes educativos en donde estos temas tengan materias desde jardín, primaria, secundaria, universidad, en donde estudiemos estas cosas. O sea, no es una sola institución, son los individuos aislados, no es solo desde un solo aspecto que esto se puede solucionar. Para darles una idea, los lugares exitosos en donde se está haciendo una política que está surtiendo efecto contra la fake news, están trabajando en conjunto, ministerios de educación, por ejemplo, grupos de chequeo como Chequeado, ¿no? Grupos de fact-check, ¿no? Y medios de comunicación, juntos, ¿no? Se crean alianzas estratégicas para pensar cómo generar confianza social, cómo generar una lucha de nuevo por formas de verdad, ¿no? Que no estén contaminadas. Y nosotros no tenemos ministerio de educación, o sea, estamos en problemas, ¿no? Estamos muy lejos de pensar todavía en que necesitamos esas grandes alianzas para empezar a defendernos del tema. Pero estas acciones, como esta charla, y por eso creo que nos vinimos hasta Santa Fe con todo el trabajo que hay, con todas nuestras vidas complicadas, etcétera, es porque estas charlas son muy importantes para que esto se empiece a conversar. Y ustedes, como estudiantes de periodismo, como estudiantes de comunicación, como actores centrales de la vida intelectual, política, periodística de Santa Fe, son claves para generar confianza social nuevamente. Última pregunta. Tenemos público allá. Dale. Bueno, no sabía que iba a ser la última, perdón.
Quería aprovechar para pedirles también una reflexión sobre una singularidad destacada, me parece, de Crisis, que es darle importancia a INSER, lo llamo, yo no sé, de gran calidad artística en materia de imagen, que no solo pone en relación en esa resistencia con las anteriores versiones de Crisis, tanto la del 70 como la de los 80, sino con grandes revistas políticas críticas como Amauta o Dimensión. Y entonces, ¿qué hay de puesta en eso? Yo no sé, uno ve que hay allí una lucha contra el estrechamiento cultural y que les aportan esa perdurabilidad de no ser una revista inmediatamente obsoleta. No debe ser poco el esfuerzo económico que implica esa decisión o ese trabajo, y cómo se preservan que no los incline hacia hacia el elitismo de un producto boutique. Bueno, es interesante porque esa tensión entre hacer algo cuidado, ¿no? Vos dijiste algunos adjetivos, hacer algo cuidado, se nota, ¿no? La atención que le dedicamos a la cuestión del cuidado de la imagen, del lugar de la imagen en la revista, y también el objeto, ¿no? Y el objeto también es cierto que, o sea, no son solo las fotos, las ilustraciones, el diseño, pensamos el papel, hacemos pie de máquina, esto es ir a la imprenta y hasta 15 horas pararse al lado hasta que sale el último pliego y controlar que salga con la dominante de color que queremos. ¿Por qué? Porque si cuidamos tanto la edición de textos, si cuidamos tanto la edición de imágenes, ¿cómo no lo vamos a hacer hasta el final, no? Ahora, todo eso también nos preguntamos, esta revista que, como vos dijiste, es un gran esfuerzo económico, con todo ese esfuerzo económico de trabajo y demás, ¿a cuánto la vendemos para que no quede en un producto boutique, no? Siempre la vendimos, todo el mundo nos decía, ¿no? Siempre, o sea, es muy barata, nos dicen, ¿no? Pero nuestra idea es que no sea un objeto de un consumo elitista, y entonces ese fue uno de los motivos por el cual decidimos siempre, bueno, que no es que iba a ser un objeto, no sé, donde íbamos a sacar una renta, sino que lo que más nos importa es que poder intervenir y que haya acceso al objeto. Pero es una pregunta también, ¿cómo hacer para que circule más aún, ¿no? Para que llegar a otros públicos, para que tenga otro cruce con... Y ahí me parece que también tiene que ver con la articulación política que tiene la revista con un montón de actores sociales, que es el gran trabajo detrás de la revista, ¿no? Yo sé que hablamos de las imágenes, pero me parece que tiene que ver con eso, que intentamos cruzar los campos, y entonces eso que por ahí como objeto termina apareciendo una revista boutique. Tal vez después venís a una presentación nuestra de la revista, ¿no? Que hacemos, como nosotros le llamamos, encuentros de intimidad política, y tenemos un montón de gente que viene a conversar y a discutir y a poner en común aquello que es simplemente el objeto, que es el corazón de nuestro colectivo. Hacemos un montón de cosas y la revista Papel es el corazón del colectivo. Bueno, la revista es un disparador. Y en las presentaciones no es que vamos a hablar de cada nota. La revista es un disparador para la conversación, que me parece que es lo que más necesito a estos tiempos. Y también está la articulación de distintos actores, que no quede como en un circuito ni intelectual, ¿no? Pero siempre igual sigue en nosotros la pregunta de cómo abrir más aún, ¿no? La revista. No sé, Mario, ¿algo más? No, sí, me parece que está muy bien lo que dice Has. Yo diría, digamos, a mí las revistas que mencionaste son revistas particularmente significativas. Las dos tienen, por ejemplo, en común, Amauta y Dimensión, el hecho de tener como un vínculo con lo indígena, ¿no? Con lo americano, con esa heterogeneidad que somos nosotros, digamos, ¿no? Y yo creo que esa es una muy buena imagen de qué sería lo heterogéneo, de qué sería la resistencia a la unidimensionalización, ¿no? Es como la idea de que solamente hay algo importante en lo cual tenemos, y
por supuesto que es importante, no se trata de salirse de las discusiones urgentes, de las discusiones que de alguna manera determinan el presente, pero todo el tiempo con la sapiencia, digamos, con la confianza, como dice Cora, o sea, la confianza en un sentido profundo, de que hay una historicidad que es mucho más compleja, de que hay una multiplicidad, ¿no? De que el tiempo está hecho de todas esas diferentes dimensiones, ¿no? Y creo que esa apuesta, esa confianza, esa apuesta a que la vida es mucho más interesante, mucho más rica y que el horizonte y el futuro efectivamente es posible de construir y que la humanidad o que la comunidad, digamos, es fuente de nuestro único, del sentido, ¿no? Del verdadero sentido. Bueno, todas esas apuestas que se dicen así, yo creo que el gran desafío es cómo hacerlas prácticas, aunque sean prácticas chiquitas, pero cómo afirmarlas en dinámicas reales, que resistan todo el tiempo, yo diría, la fuerte impulso del poder de sujetarte a lo que hay que hacer, de convencerte de que la única opción es esta, de que la única dimensión, de que la única temporalidad es esa. Todo lo que hagamos para salirnos de ahí, obviamente sin fugarnos, por eso digo, sin fugarnos de los problemas, tratando de responder de mil maneras. Nosotros, por eso yo pondría como cierre, digamos, nosotros tenemos esta revista cada 2 meses, que es un papel que se conecta con esa historicidad, que tiene un antecedente en los 70, en los 80, que por supuesto forma parte de un universo de revistas políticas en América Latina, que son muy interesantes. Por un lado eso que yo creo que nos pone en una dimensión de temporalidad muy amplia, y después el mapa de la policía, que interviene y como contaba Cora, al día siguiente del disparo a Pablo Grillo estábamos saliendo a decir fue así, fue irregular y tienen que pagar, ¿no? Al día siguiente, y fue Guerrero, 2 o 3 días después, y fue tal tipo que tiene que ir en cana. Bueno, en las 2 dimensiones hay que estar y en todas las intermedias, ¿no? Y eso solamente se puede hacer si nos pensamos como un sujeto colectivo amplio, no dogmático, no sectario, realmente con una vocación de multiplicidad. Me parece que ese es como el desafío. Antes de dejarlos con la despedida que van a hacer los estudiantes, creo que afuera está Martín Ratavega con algunos números de la crisis para aquellos que se la quieran llevar, y los invito a todas y todos los que están presentes y que todavía no forman parte de la comunidad de Pausa a suscribirse en nuestra web y bancar al medio local. Así seguimos haciendo estas cosas. ¿Puedo decir una cosita? Una mención a Martín Ratavega, que es el corazón de la revista Crisis y es santafesino, gran compañero, el que nos trajo hasta acá. Un gran aplauso para. Bueno, tenemos un presente para los panelistas. Quisiéramos llamar a la jefa de carrera de Comunicación Social, Alejandra, a Alejandro Britos también, que es el regente, y al docente Fabio Galici. Primero allá.